Bienvenidos a esta sesión en la que aprenderemos a elaborar un gráfico NP en Minitab. Bien, ya estamos aquí en Minitab y como pueden ver aquí tengo los datos, ¿verdad? Tengo 20 lotes y el ID de lote en la columna C1 y tengo en la columna C2 el número de defectuosos que hay dentro de ese lote, ¿verdad? Dentro de la muestra de ese lote. Si quieren, déjenme recapitular qué hemos aprendido. Ya lo hemos dicho, pero es importante también que lo marquemos, ¿verdad? Entonces déjenme ir a asistente, gráficas de control y aquí tenemos los diferentes, o casi todos, ¿verdad? Los diferentes gráficos de control, ¿verdad? Que hemos aprendido y que vamos a aprender también a elaborar en Minitab. Si se fijan, aquí tenemos los datos continuos y si los datos recolectados en sus grupos, sí, ¿verdad? Entonces aquí está el gráfico de X barra R, el gráfico de X barra S. Eso es cuando utilizamos datos continuos, variables continuos. Cuando utilizamos variables discretas, es decir, atributos, entonces estamos con otro tipo de gráfico. Luego, la segunda pregunta es ¿qué está contando? ¿Elementos defectuosos o defectos por unidad? En elementos defectuosos, imaginémonos, por ejemplo, un producto como un foco, por ejemplo, que usted solo puede tener, ¿verdad? Las variables enciende o no enciende. Si enciende está bueno, si no enciende está defectuoso. Esos serían elementos defectuosos. Y en defectos por unidad, imaginémonos, por ejemplo, una artesanía y que usted pudiera contarle el número de rayones, digamos, que tiene esa pieza. Una pieza de cerámica y usted puede irla analizando muy minuciosamente y ver cuántos rayones tiene. Esos serían los defectos por unidad. Por poner dos ejemplos, ¿verdad? Bastante básicos. Elementos defectuosos sería un foco que enciende o no enciende, un sí o un no. Y en defectos por unidad sería de una artesanía el número de rayones que tiene la artesanía. Cuando estemos en el caso de elementos defectuosos, vamos a utilizar las gráficas NP o P. ¿De qué va a depender si utilizamos NP o P? De si el tamaño de la muestra es igual o no es igual. Si en el caso de que sean iguales, por ejemplo, cuando me refiero al tamaño de la muestra, imagínense una fábrica de focos que hace 100.000 focos y que toma lotes de 1.000 focos. De cada lote va a tomar, digamos, una muestra de 1.000 focos y va a ir a contar el número de focos que no encienden. Esos serían los focos defectuosos. En ese caso, cuando tenemos que el subgrupo, o digamos la muestra que usted toma de cada lote es igual, digamos 1.000 focos en este caso, usted ocupa el gráfico NP. Usted cuenta el número de elementos defectuosos. Por ejemplo, si usted no utilizara el mismo número o el mismo tamaño de su grupo, digamos, en un caso agarra 1.000, en otro caso agarra 500, en otro caso agarra 250, entonces usted puede utilizar el gráfico P, ¿verdad? En el que usted no está contando el número de defectos, de elementos defectuosos, sino el porcentaje de elementos defectuosos dentro de su muestra. Esa sería la diferencia entre NP y P. Entonces, ahora sí, regresemos al ejemplo que estamos elaborando, que es para un gráfico NP. En este caso, imaginémonos que estamos siempre con una fábrica de focos, ¿verdad? Entonces usted produce lotes de 100.000 unidades, ¿verdad? Y usted de ese lote de 100.000 toma una muestra de 1.000 unidades, ¿verdad? El 1%. Y luego va a revisar uno por uno si el foco enciende o no enciende. Entonces, para cada uno de esas muestras, de esos lotes, usted tiene aquí el número de defectuosos. Para el lote octubre 22.001 o 22.001, 4 de esos focos no encendieron. De los 1.000, 4 no encendieron. En el caso del lote octubre 22.002, 6 no encendieron. Y así sucesivamente para los otros 18 lotes que hay dentro de estos 20 subgrupos, ¿verdad? Entonces, una vez usted tiene esto, usted quiere hacer su gráfica NP para ver si el proceso está en control o no, o para ver más que todo cuál de estos lotes tiene una cantidad, ¿verdad?, de defectos que se sale de los parámetros, ¿verdad? No de los parámetros, perdón, que se sale del control estadístico del proceso, ¿verdad? Entonces, en ese caso, usted, para hacer ese gráfico, se viene a estadísticas, gráficas de control, ¿verdad? Hemos estado trabajando con gráficas de variables para subgrupos, pero ya no. Vamos a trabajar ahora con gráficas de atributos y aquí usted va a seleccionar el gráfico NP. Y estando aquí, déjenme borrar esto, ¿verdad? Usted va a seleccionar la variable donde están, digamos, los elementos defectuosos, que sería en nuestro caso particular defectuosos, no hay otra. Y en el tamaño del subgrupo, se recuerdan que usted del lote de 100.000 unidades había tomado 1.000, que habían sido las que usted había analizado, entonces ese sería el tamaño del subgrupo. Usted analizó 1.000 focos y de esos 1.000 focos,
4 le salieron malos. Entonces el tamaño del subgrupo es el tamaño que usted analizó. Luego de eso, usted le da aceptar. Y aquí obtiene, ¿verdad?, su gráfica NP de defectuosos. Y como podemos ver aquí, hay un elemento que se sale, ¿verdad?, que es mayor a 3 veces sigma, que es el lote de la fila 7, ¿verdad?, que tiene 15 elementos defectuosos. Entonces, si usted tiene este elemento que se sale, ¿verdad?, de los parámetros, que se sale, digamos, de los 3 sigma, entonces usted lo quiere remover. Usted no quiere incluir esto en su análisis. ¿Cómo hace eso? Bueno, da clic aquí donde dice editar último cuadro de diálogo, ¿verdad? Le da clic por aquí y se va a opciones de datos. Aquí usted le va a especificar las filas que va a excluir y usted quiere excluir la fila 7, ¿verdad? El número de fila, la fila 7. Le da aceptar. Y digamos, también usted puede ver, no solo por defecto, digamos, Minitab solo le va a marcar en rojito si se sale de 3 sigmas o más 3 sigmas o menos 3 sigmas. Pero usted podría indicarle a Minitab, decirle, mira, yo quiero que me hagas todas las pruebas. Por ejemplo, que un punto sea mayor a K. Aquí usted le pone 3 desviaciones. O que tenga K puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Usted aquí podría ponerle 8, por ejemplo. Podría ponerle el número que usted quisiera. Por defecto le pone 9. Usted podría ponerle K puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes. De acuerdo al autor que usted esté siguiendo, podrían ser 6 o 7, ¿verdad? Y usted podría tener K puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Aquí tenemos el zigzag, ¿verdad? Aquí tenemos la tendencia. Entonces usted hace las 4 pruebas. Le pone también, incluso usted podría ponerle, aquí solo nos está marcando 3 sigmas, ¿verdad? Podríamos marcar, ¿verdad?, un sigma y 2 sigmas. ¿Verdad? Para hacer como un gráfico más completo, ver a dónde están los puntitos. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Y ahí tendríamos nuestro grafiquito, ¿verdad? Como pueden ver, y es importante que hoy tenemos más líneas, pero es importante que nos fijemos en el límite superior, 1160, y en el límite inferior, que es 0, ¿verdad? Las otras líneas las hemos puesto nosotros adicionales, que sería para 2, para 1 y 2 sigmas, ¿verdad? Solo para ver a dónde están los puntitos. Y como pueden ver, ahora sí el gráfico está en control. Si hubiera, digamos, un puntito que no está cumpliendo, digamos, las reglas, ya sea porque se sale de los límites superior o porque hace un conteo de 7, ya sea hacia arriba o hacia abajo, entonces se lo marcaría en rojito. No es el caso, ¿verdad? Entonces, todos los puntitos están bajo control estadístico y así es como hemos elaborado un gráfico NP. En la próxima sesión vamos a aprender a hacer un gráfico P. Muchas gracias.